pantalla? Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor, sí se ve. Ya. Entonces, empezamos. En esta clase teórica vamos a hacer 3 puntos. Medio de cultivo, cultivo de bacterias y curva de crecimiento. Muy bien, entonces empezamos por medio de cultivos. Los medios de cultivos son una mezcla de sustancias nutritivas que permiten el crecimiento de las bacterias a partir de muestras biológicas. Esos medios los fabrica a laboratorios especiales y se vende en el mercado en forma deshidratada, sin agua. Para preparar hay que echarle agua de acuerdo a la cantidad que dice el inserto. Muy bien, se prepara estos medios ya sea en placas o en tubos. Muy bien, hay diversos medios de cultivo, hay infinidad, cientos de cientos. Hay medios de cultivo específicos para un grupo de bacterias y también hay medios que solamente se usa para aislar una sola bacteria. O sea, hay medios comunes, selectivos y específicos. Muy bien, así vienen en los medios, sin agua, vienen en polvo, puede ser en láminas o puede ser en cristales. Entonces, cuando llega al laboratorio, los que están más pronto a expirar se ponen adelante para utilizarlo y los que vencen después se pone atrás. ¿En qué se sirve? Se prepara en balones o patraces y también en tubo. Todos esos enseres tienen que ser estériles, sino lo que se cultiva o se siembra son bacterias del medio ambiente y no de la muestra. Muy bien, el medio de cultivo tiene componentes, son orgánicos, inorgánicos y cuando es sólido o semisólido tiene una base que es el agar-agar. Dentro de las sustancias orgánicas tenemos los azúcares, tenemos los aminoácidos, vitaminas, factores de crecimiento, factores estimulantes. Y dentro de las sustancias inorgánicas tenemos macronutrientes, o sea, aquellos iones que intervienen en el intercambio de materiales o agua a través de la membrana, y también los micronutrientes, que son elementos que forman el sitio activo de las enzimas. Muy bien, el agar-agar se encuentra en los medios sólidos o semisólidos. En los líquidos no se encuentra. El agar-agar se caracteriza porque el punto de función es alto, o sea, para que se funda, se funde después de 42 grados centígrados, ¿ya? Se mantiene hasta 42 grados, se mantiene sólido, después se licúa, por eso es mucho mejor que la gelatina. La gelatina se licúa a temperatura ambiente. Muy bien, para cultivar gérmenes o bacterias no solamente depende del medio de cultivo, sino depende de factores externos ambientales, como la temperatura. ¿A qué temperatura crecen los gérmenes? A 35 grados centígrados, más menos 2. ¿En qué aparato se llega a esta temperatura? En la estufa. Quiere humedad.
La humedad para las bacterias es en 0.93. Los hongos, las levaduras y mohos quieren menos agua. El oxígeno. La mayoría, muchas bacterias necesitan oxígeno para crecer, pero si es un anaerobio no necesita oxígeno porque lo mata. El pH último es 7, en ese rango de 6,8 a 7,5. Hay bacterias que necesitan CO2 para crecer, como Brucella, con los cocos y los estreptococos. Hay que estarle con un generador de CO2 o con una velita encendida. Y la mayoría de gérmenes crecen en oscuridad, no, poco crecen en luz. Muy bien. Los medios de cultivo se clasifican en 3 grupos. Se clasifican por su origen, por su consistencia o estado físico y por su utilidad. Los medios por su origen pueden ser naturales. Los naturales son aquellos hechos por ya sea por frutos, tubérculos, granos, etc. O sea, no se conoce sus componentes. Por decir, si yo quiero cultivar una bacteria en papa, una rodaja de papa, la papa tiene muchos componentes que no se sabe en esa papa que se utiliza, cuánto hay de proteínas, cuánto hay de carbohidratos, cuánto hay de sales minerales, etc. Los semisintéticos, el otro, son los híbridos. Acá una parte se conoce, o sea, se conoce sus componentes y otra parte no se conoce. Por decir, el agar sangre. Al agar sangre o agar chocolate, hay que ponerle una base establecida de medio. Y también encima hay que tener sangre. La sangre tiene muchos componentes que no se puede llegar a determinar en esa porción que se utiliza cuánto de esos componentes hay. Y por el último tenemos los medios artificiales. Son aquellos que se obtienen en síntesis en el laboratorio. Y ese sí se sabe, o sea, sus componentes, se sabe cuántos gramos de pectona, glucosa, de electrolitos, de agar-agar, tienen por litro de infusión o litro de solución. Muy bien. Y ahí tenemos otra clasificación de acuerdo a su consistencia o estado físico. Esto, para clasificar esto, se tiene en cuenta si hay o no agar-agar. El agar-agar de la dureza. O sea, si no hay agar-agar, el medio es líquido. Si tiene poco agar-agar, de 5 gramos a medio gramo por mililitros, es semisólido. Y sólido cuando tiene 10 gramos a 20 gramos por litro. ¿Ya? Entonces, en los semisólidos, esos medios, ¿para qué sirven? Sirven para ver la movilidad y también sirven para transportar gérmenes o muestras. Muy bien. Otra clasificación de los medios de acuerdo a su función puede ser primario, selectivo, diferencial y de transporte.
Primario es aquel medio en donde crecen todas las bacterias, son muy enriquecidos, como el agar sangre. En el agar sangre crecen todas las bacterias, fermentadores, no fermentadores, hongos, levaduras, etcétera, etcétera. Tenemos los selectivos. En los selectivos, acá este medio se caracteriza porque tiene sustancias inhibidoras. Mata a un grupo de bacterias y permite el desarrollo de otro. Por eso dice selectivo por los inhibidores. Por decir, este es el agar McConkey. En el agar McConkey crecen las bacterias gram negativas, no crecen las bacterias gram positivas porque es inhibido por las sales biliares y por el grisal violeta. Después tenemos medios diferenciales. Esos medios diferenciales tienen sustratos y tienen un indicador. Sirven para ver la actividad enzimática. A las bacterias se identifica por su presencia de enzimas y para ver si ha utilizado o no el sustrato a través de la enzima, hay que ponerle un colorante y ahí va a cambiar de rojo a amarillo, va a cambiar a celeste, a morado, etcétera, etcétera. Después tenemos los medios de transporte. Son medios que permiten la viabilidad de los gérmenes. Son muy pobres en nutrientes, pero lo mantienen vivo. Cuando se pone en medio de transporte, cuando no se tiene el medio primario para aislar al instante o cuando la muestra es tomada fuera del laboratorio. En estos medios pueden durar meses la muestra y la alteración es poca y se puede recuperar el germen. Y por el último tenemos los medios cepa. Esos medios cepa son medios que sirven para guardar ya la cepa, o sea, la bacteria identificada ya. ¿Para qué? Para repetir las pruebas o para hacer trabajos de investigación o para tener ese pario. Muy bien. ¿Cómo se preparan los medios de cultivo? El medio de cultivo viene en un envase que puede ser de 1 litro, medio litro o 1/4 de litro. Entonces nosotros generalmente se prepara 1 litro de solución. Para preparar eso hay que ver en el inserto cuánto se va a pesar de medio del polvo y qué cantidad de agua se va a poner. Para preparar esos medios, los frascos tienen que estar primero neutros y limpios. La disolución del medio viene a ser el pesado y la mezcla con agua. Una vez que se ha pesado, se pone en tubos o se pone en balones y se esteriliza en el autoclave. Cuando se saca del autoclave, se adicionan los suplementos y se mide el pH. Después viene la dispensación, o sea, es el vertido en tubos o placas, el almacenamiento que se da en la refrigeradora y se hace el control de calidad. Acá se ve la pureza, cuál limpio se ha preparado, o sea, el medio, y también se hace el control del rendimiento. Si en ese medio crecen las bacterias
que el inserto dice crecer. Y por el último, cuando ya se ha trabajado, hay que eliminar los medios de cultivo, pero inactivados. Muy bien, en la preparación de medios, primero tenemos que hacer la disolución, o sea, pesar, poner agua y poner el medio a cantidades que dice el fabricante. Se rotula, se tapona, se lleva al autoclave, ¿no? En el autoclave se esteriliza a 21 grados centígrados por 15 minutos y a 15 libras de presión. Se saca, se llega a una temperatura entre 50 a 45 grados centígrados y se sirve en placa. Cuando los medios se sirve en tubo, hay que ver el medio, pero hay que envasarlo en tubos neutros y limpios, se pone a la gradilla, se esteriliza y después se inclina a estos tubos. Si son sólidos, hay que inclinarlo para que se forme una base y un pico para ver aerobios y anaerobios. O también si es semisólido, hay que pararlo o líquido, hay que pararlo. Entonces los medios se sirven tanto en placas como en tubos. Muy bien, la disolución del medio, hemos dicho que es el pesado del medio de acuerdo a las cantidades del inserto. ¿Quién nos da? El laboratorio matriz. Utilizar agua destilada, o sea, neutra, ¿ya? Y después distribuir en tubos o balones y rotulando. Acá está este joven, está haciendo la disolución de su medio. Para eso ya ha pesado, ha puesto agua, lo ha hervido, después lo va a quitar, lo va a rotular y lo va a llevar a la esterilización. La esterilización, ¿en qué se da? Se da en el autoclave. ¿Cuáles son los parámetros? 121 grados centígrados, 15 libras de presión y 15 minutos. Es rápido. La medida del pH y los suplementos se da después que se ha esterilizado el medio de cultivo. ¿Por qué? Tiene que llegar a una temperatura de enfriar a 45 o 50 grados. ¿Por qué esa temperatura? Porque los antibióticos y suplementos muchos son débiles al calor. El calor no destruye, inhibe su efecto. Muy bien, acá hay que tener en cuenta que este medio que hemos preparado esté a neutro. Si no está neutro, no está a estos parámetros de estos pH, entonces está muy ácido, subir con una solución de hidróxido de sodio. Si está muy básico, bajar con una solución de hidróxido de cloro al 0.1%. Eso sirve para regular el pH del medio. La dispensación o vertido siempre se hace entre 40 y 45 grados centígrados, donde todavía está líquido el agar, ¿ya? ¿En qué se sirve? En placas y en tubos. Y hay medidas, por decir, hay placas de 9 centímetros que se emplea 28 mililitros por placa.
Si la placa de 10 se emplea 30 mililitros. En tubos de TCI, para ver la fermentación, esos tubos que tienen pico y tienen base, se utiliza 5 mililitros y se inclina. Y para ver movilidad, 3 mililitros. Muy bien. Lo mismo para los otros medios diferenciales, citrato y urea, o sea, cantidades pocas. Esa es la dispensación, o sea, la dispensación debe hacerse en cabina de flujo laminar, pero no todos los laboratorios tienen. En la universidad no se tiene eso, se puede hacer al mechero, pero con un mechero fuerte para crear este ambiente estéril, porque en el medio ambiente hay gérmenes que pueden contaminar los medios. Entonces sirve en placas. Estas placas tienen que colocarse primero en esa forma. Cuando ya solidifican para guardar, hay que voltearlo, de tal manera que la tapa está debajo y arriba está el medio. Muy bien. También tenemos acá el control de calidad de los medios, se hace el control, ¿no? Acá tenemos este medio en medio sólido, con 2 cámaras, aerobia y anaerobia, ¿ya? Ese es para identificar las bacterias, por eso es el TCI. Esa bacteria no tiene enzimas que degraden lactosa, pero sí tiene enzimas que degradan glucosa y forman hidrógeno sulfurado, ¿ya? Acá tenemos el mío para ver la movilidad. Esta bacteria no es buena porque ha crecido solamente a lo largo de la estría. Y tenemos otro medio acá, otro medio el día. Acá, o sea, este día no ha utilizado la lisina porque sería azul todo. Muy bien. ¿Y cómo se almacenan en los medios? Los medios se almacenan a la temperatura de refrigeración, 2 a 8 grados centígrados. Hay que invertirlo con la tapa, no con la tapa abajo, para evitar la evaporación. Hay que ponerle bolsas plásticas y sellarlo, o sea, a los medios, ya sea tubos o bolsas, hay que poner en esas bolsas y sellar. ¿Para qué? Para alargar el tiempo de vida de utilidad del medio. Así hay unos cálculos. Los tubos con tapa de algodón, una vez preparado, duran 3 semanas. Con tapa de rosca, 3 meses. Las tapas con medios en placa Petri duran 3 semanas. Con bolsa, pero si lo sellamos a la bolsa, dura 2 meses. O sea, todo eso se hace con el fin de alargar la vida de los medios y evitar la contaminación. El control de calidad de los medios es dos controles: control de esterilidad y control de rendimiento. El control de esterilidad se incuba el 10% del lote de medios preparados y se incuba 48 horas. Debe de crecer menos de 2 colonias para que ese lote sirva para el trabajo, si no se descarta. El control del rendimiento consiste en sembrar las bacterias en el medio de cultivo que hemos preparado. En el cerdo dice si preparamos bacon, que dice que debe crecer echericha, creciera, debe crecer
Pseudomonas, etcétera, pero no crece estafilococo porque tiene inhibidores. Entonces, se siembra en esos medios y se ve si crece o no crece. Y cuánto crece, si crece bien, poco o mediano. Lo ideal es que crezca bastante. Muy bien. ¿Y cómo se eliminan los medios de cultivo ya preparamos? Se eliminan en forma inactivada. ¿Para qué? Para evitar la contaminación ambiental y la diseminación de patógenos. Los métodos que se emplean para eliminar o matar o inactivar bacterias son sustancias químicas. La más usada es la lejía y el fenol. Estos deben actuar con el material sucio 2 a 6 horas, largo tiempo. Después se elimina también a través del autoclave. Ahí se deposita el material sucio en bandejas de metal y también se puede eliminar los cultivos a través del quemado o incineración. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a ver el cultivo de bacterias. ¿Qué cosa es el cultivo de bacterias? Nosotros ya, o sea, preparamos los medios, hemos preparado eficientemente y ahora sí en esos medios hay que sembrar, hay que aislar a las bacterias, ya de las diferentes muestras biológicas. Entonces, el cultivo de gérmenes consiste en poner en contacto a un microorganismo con la superficie de un medio de cultivo. Para eso se usa asa bacteriológica, hisopo o pipeta. Deben ser estériles y en presencia del mechero de Bunsen. El mechero de Bunsen asegura la esterilidad en un radio de 1 metro, en 1 metro cuadrado, de 1 metro cuadrado. ¿Ya? Por eso cuando se cultiva siempre debe ser con el mechero y con las asas esterilizadas. Los medios sembrados, ¿cómo se siembra? Puede ser por estría, por puntura o puede ser por mezcla. Eso ya depende del tipo de medio. Se incuban por lo general, se incuba 1 a 3 días en las bacterias de fácil crecimiento, de difícil crecimiento más días. ¿A qué temperatura? 35 grados más menos 2. Una vez que crece, hay que hacerle pruebas microscópicas, macroscópicas a la colonia, identificar y hacer pruebas de susceptibilidad y cuando la bacteria no amerita, guardarlo en el cepario. Muy bien, ¿cuáles son los materiales que quiero para cultivar gérmenes? Primero tengo el mechero de Bunsen. ¿Para qué sirve? Para esterilizar el ambiente y esterilizar las asas y las tapas de las placas. El asa bacteriológica o asa de siembra. Tenemos el medio de cultivo. El medio de cultivo en este caso es medio sólido. El procesador, también la persona que va a cultivar la estufa, que te da una temperatura adecuada, y las cajas para eliminar el material contaminado. Muy bien, esos son los medios de cultivo. Saburó, con agar,
o muy Müller son transparentes, no tienen indicador. En cambio, ese es agar sangre y agar chocolate. Ella tiene una base de agar nutritivo en va sangre entera y en este caso sangre hervida. Y acá tenemos un medio líquido para este cultivo. En el cultivo de sangre se necesita grandes cantidades de muestras, 10 mililitros. En cambio, para cultivar en medios sólidos se necesita poco, o una asada o media asada de muestra. Esas son las asas, ¿eh? La asa en aro y la asa en L. Esa asa en aro sirve para cultivar muestras sólidas de bacterias. Y la asa en L sirve para cultivar hongo. ¿Por qué hongo? Porque el hongo crece lento y hay que picar, hay que introducir la muestra en el agar-agar. En cambio, en las bacterias, las muestras quedan en la estría, en la superficie. Muy bien, esa es la asa de siembra. Tiene un mango, un cuerpo y una asa de micrón. Esta asa de micrón, el micrón es un metal especial que se esteriliza a los 100 grados centígrados, se vuelve rojo incandescente, se enfría y ya está ese y cuando ya se enfría se coge la muestra y se siembra por estría en los medios sólidos. Muy bien. Las muestras a veces el paciente puede tomarlo o cuando no puede tomarlo, o sea, es una herida o está postrado el paciente, entonces uno tiene que tomarlo. Y hay envases o colectores especiales. Por decir, ese colector, los colectores por lo general son de plástico, de boca ancha y tapa de rosca. Por decir, ese colector con cucharita es para colectar heces. Este colector es para orina. Este colector tiene su brochita porque es el serie. Ese colector es para esputo. El esputo no necesita ser estéril. Y lo que han visto acá, este colector tiene que tener, o sea, una etiqueta. En esta etiqueta hay que poner el nombre del paciente, el tipo de muestra, la fecha y la hora de recolección. Estos datos son importantes para tratar de aislar al germen y no trabajar a ciegas. Acá tenemos una muestra de orina y una muestra de heces. La cantidad debe ser 30 gramos máximo de heces. Acá se ve que la persona ha hecho su necesidad, hay mucho en el envase. Muy bien, entonces ese es con los colectores, son de plástico, para evitar la ruptura, tiene que estar con etiqueta, boca ancha y tapa de rosca. Y tenemos acá también los medios de transporte. Con este medio tiene un sopo semilíquido, ese es para conectar muestras ya sea de heridas o de mucosas. Muy bien. ¿En qué se incuban? O sea, los medios en la incubadora, ¿no? Hemos dicho que se incuban, en ese caso está mal. Se debe voltear. El medio debe estar en la parte superior y la tapa en la parte inferior. ¿Por qué? Para evitar la formación de gotas de agua y
Esas gotas de agua, si no se invierte, se caen y contaminan a la muestra y no se puede. Cuando es positiva y tiene varias bacterias, no se puede saber cuál es cuál. Muy bien. Ahora, los tipos de cultivo o tipo de siembra. ¿Cuántos tipos de cultivo o siembra de bacterias hay? Hay muchos, pero los principales son 5. Por estía simple. Un cultivo por estía simple en medio sólido. Cultivo por agotamiento en medio sólido. Cultivo para recuento en medio sólido. Estría por estera. Esto es para ver sensibilidad a los antibióticos y cultivo por placa vertida. Muy bien, por estría simple te dice hay crecimiento o no, nada más. Por agotamiento te dice si en esa muestra hay una mezcla de bacterias o la bacteria es de una sola clase. El recuento se hace con asa calibrada. Se utiliza en muestras que tienen su carga bacteriana como de la orina, esputo. Esto era para ver la sensibilidad, o sea, enfrentar varios antibióticos a una bacteria, pero el medio utilizado es el señor quinto. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el cultivo por estría simple? Tienes el medio, depositas acá en el polo norte con el asa de aro la muestra y empiezas a sembrar en zigzag hasta el polo sur, pero sin chocar el contorno de la placa. Lo ideal de acá es que esas estrías sean más largas y más ajustadas. Deben tener de 13 a 18 estrías en la placa. Muy bien. ¿Para qué sirve este cultivo por estría? Sirve solamente para decir que crece, hay gérmenes, no hay gérmenes, esa muestra. Muy bien. El cultivo por agotamiento, ¿qué quiere decir agotar? Acá divides a la placa en 4 cuadrantes, 1, 2, 3, 4, y siembras en líneas de zigzag. Zigzag, solamente chocas en las últimas rayas de la siguiente cuadrado y terminas en los otros cuadrados, pero siempre es en zigzag. ¿Cuál es la finalidad? Empiezas con harta muestra y terminas con poca muestra. No debe chocar las muestras al perímetro o contorno del medio. Se empieza muy bien, se empieza a sembrar en el primer cuadrante. Acá está la muestra más concentrada y acá menos diluida. Si siembras en el otro cuadrante, tiene que chocar para jalar la muestra. O sea, ¿dónde va a haber menos colonias acá? ¿Y dónde va a haber la menor cantidad de colonias en el cuarto cuadrante, en el cuarto? Entonces, ¿cómo crecen las bacterias? Las bacterias crecen formando colonias redondas, bolitas redondas, pero a lo largo de la estría. Si crece fuera de la estría es contaminante. ¿Y dónde se puede, ver si se trata de una mezcla o no?
en el cuarto cuadrante porque ahí hay menos bacterias y vamos a ver ahí los tipos de colonias de que se forman. Entonces, el cultivo por agotamiento es el cultivo a través de cuadrantes a través de los cuadrantes de las placas. La finalidad es obtener colonias aisladas y ver mixturas. También sirve para recuentos semi-cuantitativos. Está estandarizado. Si solamente las bacterias crecen en el primer cuadrante, la cantidad de bacterias de 1000. Si el segundo cuadrante es 10.000, en el tercer cuadrante si crece es 100.000. Es el punto de corte. O sea, muestras que tienen su flora bacteriana como heces, como esputo, como orina. Para darle importancia debe crecer en este cuadrante porque cuando crece de 100.000 colonias para arriba ya es patológica. Muy bien, es igual que nos hemos hablado, o sea, se cultiva por estría en 4 cuadrantes, de tal manera que en el cuarto cuadrante hay bacterias aisladas y nosotros incubamos, las bacterias crecen de esta manera, ¿no? Se ve que acá hay muchas bacterias porque no solamente el primer cuadrante se diferencia bien porque muchas bacterias nosotros parece que son iguales el segundo, tercero y cuarto. ¿Cuántas colonias habrá en esta muestra? Muchas. Muy bien. El cultivo por estría central, ese es para el recuento. Se usa en muestras que tienen flora acompañante, que no son estériles. ¿Cuáles son? Las orinas y los esputos. ¿Cómo se siembra? Se coge una asa calibrada, se sabe ya el volumen, puede ser de 1 microlitro o 10 microlitros. Esto al final se multiplica por la dilución, por el inverso de la dilución para sacar las colonias. O sea, se coge la muestra con el asa calibrada, se deja acá en el centro, se estira hasta el polo norte, se levanta el asa, se regresa al centro, se estría hacia el polo sur, se levanta el asa y se empieza a estrear en zigzag todo hasta el polo sur, pero sin chocar los extremos. En este caso está mal. ¿Para qué se usa este cultivo? Para hacer recuentos cuantitativos y se puede expresar en unidades formadoras de colonia. Unidades formadoras de colonia por mililitro, por centímetro cúbico o por gramo, de acuerdo a la consistencia de del cultivo. Ese cultivo es por estera, o sea, se hace con estrías ajustadas, pero en 3 direcciones y al último se da 3 vueltas por todo el contorno. Acá sí hay que sembrar el contorno. ¿Para qué se usa eso? Para hacer pruebas de susceptibilidad. Ese es un agar muy quinto. Se siembra con hisopo, estría agitada en toda la superficie, incluyendo los contornos. ¿Y para qué sirve? Para hacer un antibiograma. ¿Y qué es el antibiograma? Es enfrentar
a la bacteria en medio Müller-Hinton a diferentes antibióticos. Esos antibióticos van a forman o no forman halos de inhibición. Si el halo de inhibición es grande, es sensible. Intermedio es intermedio, puede o no hacer efecto el antibiótico a la bacteria, y resistente cuando no se forma halo o el halo es muy chico. ¿Y quién te dice cómo cae en la categoría de sensible, intermedio y resistente? Hay tablas de medidas de halo. Tablas. Eso se puede hacer, o sea, el antibiograma se puede hacer con los discos, son los discos, los antibióticos, será ampicilina, peni, genta, amiquin, Bactrim, etcétera, etcétera. O sea, se coge un disco con la asa o una agujita en serie y se coloca en la superficie del agar-agar. O cuando se tiene dispensadores de discos, coges, pones los discos y solamente das una ajustada y deposita todos los discos, ¿no? Pero el medio que se utiliza para el antibiograma es Müller-Hinton. Debe tener una altura de 4 milímetros, ¿ya? Está estandarizado y se coloca solamente hasta 6 discos en placas de 10 centímetros. Si la placa es 14 centímetros, se coloca más. Muy bien, cultivo en medios líquidos. Siempre hay que esterilizar el asa al calor, enfriar, se coge como la muestra. Acá esta muestra está líquida, hay que agitarlo para que se homogenice bien. Si no se forma la fase del sedimento y siembras de la superficie, no va a crecer la bacteria. Por eso hay que sembrar bien. Entonces, se quema la boca del tubo en el mechero, y con el asa se coge la muestra y se deposita en el líquido, o con la pipeta o el hisopo. Muy bien, el cultivo en medios semisólidos. Para cultivar en medios semisólidos, aquellos medios que tienen poco agar, de metros de 5 a 1.5 gramos por litro, son medios blandos, se siembran por puntura, un solo piquete con el asa en punta, y no se llega hasta el fondo, no, solamente hasta 2 o 3 milímetros del punto, y se saca por el mismo sitio. ¿Para qué sirve? Para ver si la bacteria es móvil o no. Si no es móvil, crece normalmente en la línea. Y si es móvil, se extiende. Las bacterias que son móviles, tienen flagelo, se extienden y enturbian todo el medio. Muy bien, hay cultivo en medios sólidos, pero en tubo. Acá tenemos este tubo, se llama TSI porque tiene 3 azúcares: lactosa, sacarosa y glucosa. Se sirve en pico de flauta. Tiene acá en la superficie crecen las bacterias aeróbicas, las que quieren oxígeno, y en el fondo crecen las bacterias anaerobias. O sea, sirve ese medio ¿para qué? Para identificar enterobacterias, sobre todo las bacterias fermentadoras de azúcar. Hay unas que fermentan solamente glucosa, acá
cambia amarillo, otras que fermentan glucosa y lactosa, y otras que fermentan todo. Para que fermenten, tiene que cambiar el rojo a amarillo. Este medio tiene un indicador que se llama el rojo de fenol, que cambia de uno según la acidez del medio. Este medio es neutro, es neutro. Si cambia, o sea, a rojo, es porque en el pisco es porque ha utilizado la lactosa, ha visto enzimas, las lactasas. Si cambia a amarillo en el fondo, hay enzimas que transforman la glucosa. Pero si queda igual, quiere decir que esa bacteria no tiene enzimas, no ha sido atacada por las enzimas, por lo tanto no ha sido utilizado el medio. Acá tenemos otro cultivo por placa vertida. Ese es muy característico. ¿Para qué sirve? Sirve para ver crecimiento aerobio, anaerobio y microaerófilo. O sea, crece en toda la placa. ¿Y cómo se hace? Hay que tener un medio estéril para una placa en este tubo. Hay que tener la muestra. Entonces, tenemos el medio, el agar líquido estéril, más de 50 grados. Tenemos la muestra, vaciamos primero la muestra, puede ser un mililitro o un centímetro, y encima mezclamos el medio. Y después que no mezclamos, lo agitamos, le damos, hacemos dar giros al cultivo en círculo. Y una vez que cuando hay giros, va a haber bacterias que van a ir a la superficie, al centro y al fondo. Incubamos y crecen acá, o sea, van a crecer en la superficie, en la parte media y en el fondo, o sea, crecen tanto aerobios como anaerobios. Esa es la ventaja de la placa vertida. Y el agar cepa se siembra por puntura, son agares que resisten por mucho tiempo a la inclemencia del ambiente y mantienen viable las cepas, ya sea para repetición o para trabajos de investigación, y siempre el laboratorio de micro debe tener su cepario. Así crecen las colonias en los medios de cultivo. Por decir, acá hay varias especies porque hay colonias grandes, chicas, colonias con sombrerito, colonias con filamentos, colonias de colores, etc. Acá ha sido una muestra que ha tenido un pool de colonias. Muy bien, la morfología de las colonias. A las colonias se estudia de acuerdo a la forma, a la elevación y al margen. De acuerdo a la forma, vemos si son pequeñas en forma de punta, circular, si es filamentosa, irregular, rizoides, en forma de uso. Esas son las formas. La elevación se debe al tamaño. Si son planas, elevadas, con mesas, y son umbilicadas. Y también se estudia por el margen. Si el margen entero, ondulado, lobulado, puede ser filamentoso o rizoide. Este tipo, o sea, estos parámetros sirven para estudiar las colonias. Por decir, las colonias de los tonos estreptococos son chiquitas, son puntiformes. En cambio, de muchas enterobacterias son circulares, y son planas. Muy bien.
¿Qué son bacterias anaerobias? Anaerobias son aquellas que poseen un metabolismo fermentativo. Y, y el último aceptor de electrones es una sustancia orgánica. O sea, son bacterias que crecen sin oxígeno. Si hay oxígeno, se nos mata, ¿ya? Quieren requerimientos nutricionales complejos y exigentes que necesitan cofactores, vitamina K y hemida. Estos no debe faltar en este medio de cultivo, si no, no crece el anaerobio. Su crecimiento es lento, son lábiles y mueren en presencia de oxígeno o CO2. Son de difícil crecimiento. En las infecciones mixtas hay aerobios como anaerobios, pero quien crece más rápido no son los aerobios, y los anaerobios crecen más lento. Por eso, por competencia, o sea, cuando hay una muestra, no se puede aislar el anaerobio si no se pone un medio específico, porque el aerobio le quita el alimento y forma también sustancias de inhibición. Entonces, anaerobio sin oxígeno. El metabolismo experimentativo. Requieren vitamina K y hemina. Hay infecciones mixtas, pero los anaerobios crecen menos, por eso es difícil de aislarlos. Muy bien, ¿cuáles son las muestras adecuadas para aislar anaerobios? O sea, se puede aislar, o a estas muestras pueden contagiar a anaerobios, o sea, bacterias que viven, no necesitan oxígeno. Tenemos de la bilis, sangre, médula, líquido cefalorraquídeo, líquido articular, orina obtenida por punción suprapúbica, mono por a chorro. Los tejidos, biopsias, huesos, lavado porco alveolar, punción pulmonar, etcétera, etcétera. Son muestras presanas, sobre todo los líquidos. Muy bien. ¿Y cómo se toma la muestra de una anaerobio? La herida del anaerobio es una herida profunda, fétida. ¿Por qué? Porque ellos atacan las partes, o sea, las partes profundas de la herida. ¿Para qué? Para evadir el oxígeno. En cambio, tenemos acá esta herida. Acá hay una contaminación mixta. En la superficie van a estar los aerobios, los anaerobios van a estar acá cerca del tejido sano. Entonces, ¿cómo se toma? No tomarse en este caso con hisopo, se debe tomar con pinza o bisturí. Pinza o bisturí de la parte profunda. Y donde se deposita, hay medios de transporte para anaerobios. Estos medios son medios que no tienen oxígeno. Se ha sacado el oxígeno, por eso aseguran la viabilidad del anaerobio. Llega al laboratorio y se siembra en un medio selectivo para anaerobio, en una cámara especial. La muestra de transporte, hay muchos médicos que sacan las muestras, piden anaerobios y colocan la punta de la aguja en un tapón de jeve.
Eso no debe hacerse porque nos ponemos contaminar, herir, o sea, un accidente. Se debe sacar se debe sacar, o sea, la aguja y ponerle un tapón acá. Ahí se está mejor, o sea, una tapita. O cuando se tiene medio de transporte específico, en tapa rosca, se pone acá la muestra o se pone en hisopo. O sea, hay medios de transporte para anaerobios especiales. ¿Cómo crece en anaerobio? Acá en el primer tubo crece un aerobio obligado. ¿Dónde crece este aerobio? Crece en la superficie. ¿Por qué? Porque necesita oxígeno. En la parte media, al fondo, no va a crecer porque no hay oxígeno, se muere. Tenemos anaerobio obligado. ¿Dónde crece en el tubo, en el medio? En el fondo. ¿Por qué? Porque acá no hay oxígeno y ellos no necesitan oxígeno para crecer. También hay otros aerobios facultativos. Esos pueden crecer en todo el medio, pero crecen mejor en la superficie donde hay oxígeno. Los microaerófilos. No, microaerófilos tienen cantidades pequeñas de oxígeno y crecen en la tercera parte del tubo. Borde abajo crecen mejor. Y los aerotolerantes crecen a lo largo del tubo, ya sea en la superficie, en la parte media o al fondo, el crecimiento es igual. Muy bien, esta es la campana, o sea, para aislar anaerobios tenemos que tener una campana especial y un generador de anaerobiosis, o sea, son sales que reaccionan con el agua, consumen el oxígeno de este microambiente y la bacteria anaerobia puede crecer. Sí se puede aislar anaerobios, sí. ¿Qué se utiliza para eso? Generador de anaerobiosis, o sea, sales que saquen el oxígeno. El crecimiento del anaerobio es lento, 3 a 5 días. ¿Cómo si es que se trata de un anaerobio? Para ver si se trata de un anaerobio, ha crecido acá en esta placa, a una, o sea, no siembro en 2 placas más, a una no siembro a estufa de aerobios y a otra en esta estufa. Para que sea anaerobio, tiene que crecer solamente en esta estufa de anaerobiosis. Si crece en la estufa también de aerobiosis, no es un aerobio estricto. Muy bien. Y por un último, tenemos el crecimiento bacteriano. ¿Qué es la nutrición bacteriana? Los nutrientes son sustancias químicas, orgánicas o inorgánicas que la bacteria debe incorporar a su organismo con la finalidad de proveer energía y materiales para la síntesis de sus estructuras o de su soma. ¿Cómo ingresan los nutrientes a la bacteria? Por difusión, ya sea simple o pasivo o activado o facilitado. ¿Ya? ¿A través de qué? A través de su membrana celular. Los nutrientes, hay varios tipos, hay macronutrientes, utilizan en grandes cantidades, micronutrientes en pequeñas cantidades,
factores de crecimiento. O sea, estos factores de crecimiento son indispensables para la vida de la bacteria. Si no hay ese factor, la bacteria no crece porque no lo sintetiza. Hay que incorporar en el medio. El factor estimulante, o sea, la bacteria sí crece. Si le falta, sí crece. Pero si está ese factor estimulante, la bacteria crece más rápido, en mayor abundancia. Muy bien, el crecimiento del bacteriano es el aumento de las bacterias en el tiempo, aumento cuantitativo en cantidad de las bacterias en la unidad de tiempo. ¿Cómo se realiza? Por fisión binaria, simple o binaria. Para que una bacteria se reproduzca, tiene que crecer, llegar a un tamaño adecuado, después multiplicar sus organoides y su aparato genético, y una vez que ha multiplicado, se forma un tabique transversal o longitudinal y la bacteria se separa en dos. Muy bien. El crecimiento de una población resulta de la suma de los individuos. La población crece cuando los números de bacterias aumentan. El crecimiento no es regular, es asincrónico. Unas están naciendo, otros están maduras y otras se están muriendo. Muchas poblaciones crecen en forma explosiva y pocas en forma equilibrada. Las bacterias crecen en forma geométrica. Muy bien, acá en el crecimiento bacteriano tenemos acá un medio sin bacterias, un medio con materia. Para que esta bacteria crezca, se reproduzca, tiene que crecer, multiplicar sus estructuras internas, o sea, sus organoides y también su material genético. Una vez que ya ha duplicado, ha crecido, ha duplicado sus materiales, se empieza a dividir, ya sea longitudinalmente o transversalmente, y crece en forma abundante. Eso depende al tiempo de generación de cada bacteria. Acá vemos mejor el crecimiento bacteriano. Una bacteria, esta bacteria tiene que crecer, tiene que duplicar las estructuras y material genético, se forma un tabique, y esta cosa es transversal en la mitad, y cada mitad se va a recibir una parte igual de organoides y material genético, y así sucesivamente se lleva a reproducir. Aquí tenemos la bacteria dividida en dos y después ya su separación. Muy bien, ¿qué es el tiempo de generación? El tiempo que necesita una célula para duplicarse o dividirse en dos. El tiempo de generación es diferente para cada bacteria. Hay bacterias que el tiempo de generación es corta, como en las enterobacterias 20 minutos. Y otras el tiempo de generación es larga, como Mycobacterium, que para que se divida en dos necesitan 24 horas. Por eso, un cultivo de Mycobacterium, para darle por negativo cuando se siembra en medios sólidos, hay que pasar 2 veces 60 días. En cambio, la E. coli solamente se necesita 1 o 2 días. Muy bien. ¿Qué es la curva de
crecimiento, esta representación gráfica del crecimiento de la población bacteriana en una coordenada cartesiana y se expresa en un periodo de tiempo dado. La curva de crecimiento compara el número de gérmenes y se expresa en unidades formadoras de colonia por mililitro, por gramo o por centímetro cúbico. Las fases de la curva de crecimiento tiene sus fases, son de tensa, organísmica, estacionaria y de declinación o muerte. Esa es la curva de crecimiento y la comparación de la reproducción de una bacteria en la unidad de tiempo y se representa una coordenada cartesiana. Estas tiene 4 fases: fase de adaptación exponencial, adaptación está acá, exponencial, la subida, la meseta, la estacionaria y la declinación en la muerte. La fase de adaptación. Acá la bacteria no hay crecimiento porque se está adaptando al medio, al nuevo medio y a las nuevas condiciones de vida. Pero acá la bacteria, para que se multiplique, ¿qué hace? Crece y aumenta o replica sus estructuras y su material genético. Una vez que ya ha crecido y ha replicado su material, empieza la fase exponencial. Esa fase de adaptación es rápida, dura 4 horas. La exponencial es en donde la bacteria se reproduce en forma geométrica, se reproduce como una recta. Y acá se caracteriza porque los nacimientos son mayores que las muertes. Acá esta fase corresponde a la infección y a la propagación de la enfermedad. Si nosotros queremos atacar a la bacteria, tenemos que atacar en esa fase donde está reproduciéndose en abundancia. Después llega la fase estacionaria. Acá acá la reproducción va a ser igual que las muertes. Ya las bacterias dejaron ya de crecer. Y acá se forman muchos petabolitos, se forman muchas enterotoxinas. El ambiente ya se torna un poco agresivo porque hay escaso de alimentos. Entonces, acá en esa fase, o sea, se forman muchos metabolitos, muchas sustancias de fermentación y por el último la fase de declinación o muerte. La bacteria deja de reproducirse. Las muertes son más que los nacimientos y lo que le interesa a la bacteria es asegurar su vida. Y para que asegure su vida, muchas bacterias forman esporas. Y la espora es una estructura de resistencia. O sea, se cubre de unas capas duras y se va al ambiente y con esas capas duras puede mantenerse viable en todo el tiempo, hasta que haya condiciones de humedad, temperatura, alimento adecuado para que la bacteria vuelva a reproducirse. Pero no todas las bacterias forman esporas,
solamente forman los esporulados. Las otras bacterias no forman, sino cuando llegan a la etapa de muerte, donde ya no pueden reproducirse las bacterias, están condenadas a desaparecer. Muy bien, entonces adaptación es rápido, 4 horas. Hay duplicación del material genético y de los organoides, exponencial, máxima división, mucha actividad metabólica. Acá los antibióticos son más efectivos, forman enterotoxinas y corresponde a la fase de infección y multiplicación de la bacteria en el organismo. Estacionaria, muertes iguales que nacimiento. La actividad metabólica es lenta. Hay escasez de nutrientes y desechos, liberación de metabolitos, y esa es la fase adecuada para controlar una infección. Declinación es la fase de muerte. Acá las muertes son más que los nacimientos. Hay mucha contaminación, muchas toxinas, y las bacterias, para que puedan vivir, tienen que esporular, si no desaparecen. Muy bien. ¿Cómo se evalúa el crecimiento bacteriano? Se evalúa por 3 métodos: determinación del número de bacterias por la masa celular y por la actividad celular. ¿Cómo es la determinación del número de bacterias? El recuento, aquel que se hace con asa calibrada, recuento directo de colonias con asa calibrada en las muestras que tienen contaminación, no son estériles. Ahí se acostumbra a hacer esos recuentos. O sea, cuando se siembra orina, esputo, hay que hacerlo con asa calibrada porque tiene su punto de corte. También se hace a través de tubos el recuento, y también por membranas de filtración. O sea, estos métodos, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es dar una cantidad numérica del número de bacterias que era esa muestra. Después hay otro método que se determina la masa celular. La masa celular se determina por pesado, tiene que haber balanza, y por turbidez. O sea, por pesado se pesa antes de sembrar, antes de incubar a la muestra, se pesa la muestra con el medio. Después de que se ha incubado al segundo día, se vuelve a pesar, o sea, la muestra con las bacterias. Las bacterias han tenido actividad, han aumentado, ¿no? Se han hecho más pesadas, por lo tanto va a ser mayor el peso final que el peso inicial. Y la actividad celular se refiere a la evaluación de enzimas y a la respiración celular. Para que evalúe enzimas, ¿cómo lo hago? Haciendo en tubos de diferenciación, en tubos diferenciales, sembrando a las bacterias, por decir, a las enterobacterias en TCI, para ver si esas bacterias tienen las enzimas que atacan glucosa, sacarosa o lactosa. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta?
¿Todavía están? Buenos Sí, días. doctor. Doctor, buenos días. Sí, están. ¿Todo vista por si acaso? Muy bien. Ahí, hasta ahí tenemos esta clase. Ya. Ahí lo dejamos. Ok, doctor. Algo ¿Puede tomar la decían. lista? Ya. Ok, por favor, no se retiren, voy a tomar la lista, denme un segundo. Tome la lista, por favor. Y envía usted, por favor, Ok, esa doctor. lista. Sí, ¿Ya? denme un segundo.